Bienvenidos a nuestro curso del taller de metodología de la investigación en administración en su modalidad virtual. Esta semana vamos a trabajar el capítulo 1, las definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. También vamos a trabajar el capítulo 2, que es el origen de un proyecto de investigación, cuantitativa, cualitativa o mixta, y la idea. Para empezar, destacando los conceptos más importantes de estos capítulos, vamos a definir lo que es la investigación. La investigación es un proceso dinámico, es un proceso integrado y es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. La investigación es un proceso, por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son sus etapas. A lo largo del taller vamos a ir trabajando este concepto de investigación aplicada al concepto de gerenciamiento, de gestión, de administración. Es la investigación en el campo disciplinario de la administración. También es importante reconocer que lo que vamos a estudiar tiene una definición que es el pluralismo metodológico. ¿Qué es esto? Que nosotros nos vamos a ubicar desde distintos lugares. Nuestra elección va a ser luego según el caso que tengamos que estudiar. Bueno, en la historia de la investigación hay distintas corrientes de pensamiento y generalmente a lo largo de la historia se han contrapuesto. Era lo uno o lo otro. Llegamos a un punto en la actualidad donde existe el pluralismo metodológico, donde reconocemos que cada corriente, cada lugar, cada paradigma de investigación, de verdad aporta y da nuevos insumos para que el investigador siga realizando su trabajo. En este caso, nosotros somos licenciados en administración, entonces cada corriente, cada paradigma de investigación nos aporta y nos ayuda a tener una mirada mucho más amplia de este complejo, de esta complejidad que es el mundo organizacional. Por ello, hablamos siempre de rutas de investigación. Las rutas de investigación, como vimos en la clase de presentación, tiene que ver con los enfoques y tiene que ver con la metodología. La metodología es el estudio de los métodos y el método es el camino, por eso hablamos de ruta. Son esos caminos que vamos a ir recorriendo para abordar este fenómeno de estudio que es la organización, la gestión, la administración. Con respecto a los mitos que existen cuando uno estudia metodología de la investigación o cuando ha escuchado hablar de investigación, hay principalmente dos mitos. El primer mito es que la investigación es algo complicado y difícil. Eso es un mito porque en nuestra vida siempre hay investigación y lo que tenemos que hacer es formarnos para tener este proceso sistemático de observar, de analizar y de mirar la realidad de una forma profunda. Por eso que la investigación es una herramienta que se utiliza en todas las disciplinas. Toda disciplina que quiera tener una jerarquía, que quiera ser distintiva, debe tener un proceso de investigación que lo sustente. Y otro mito es que la investigación es algo alejado de la realidad, que la investigación está alejada de la cotidianidad. Nada más falso que esto, porque la investigación forma parte de nuestra vida cotidiana. Ustedes seguro que como estudiantes tienen un proceso, han hecho un proceso de investigación a la hora de elegir la carrera. Cuando van cursando, siempre hay un proceso de investigación porque uno pregunta cuál es el mejor profesor, cuál explica mejor. Por lo menos cuando yo era estudiante teníamos ese proceso de investigación, íbamos consultando, viendo cuáles eran los aspectos más importantes de la materia, de dónde se podía estudiar, qué preguntaba el profesor en el examen. Bueno, todo es un proceso de investigación que
está naturalizado en nosotros. Lo que vamos a hacer en el taller es reconocer esas tendencias que tenemos a la investigación, vamos a reconocerlas para luego profundizarlas, desarrollarlas para aplicarlos en nuestro caso, en nuestro campo disciplinario de la administración. Con respecto a el capítulo 1 lo que realiza es una introducción al concepto de metodología de investigación y a estos enfoques que nosotros vamos a estudiar. Todo nuestro taller va a estar centrado en el libro de Hernández Sampieri y por ello vamos a comenzar a trabajar estos capítulos. El capítulo número 1 habla de los distintos tipos de enfoque. Y lo que dice Hernández Sampieri, muy interesante, los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Como vimos también en la clase de presentación, cuando uno estudia metodología hay como dos grandes caminos. Uno es estudiar los métodos, como lo presentamos en el mapa conceptual, o bien, primero, determinar los enfoques y a partir de los enfoques analizar los métodos. Nosotros vamos a hacer ese camino, el camino que presenta este autor. Vamos a estudiar los enfoques y dentro de cada enfoque vamos a identificar los métodos. Con respecto al enfoque cuantitativo, ¿cuáles son las características? Los planteamientos son acotados. Acá hay una palabra que es importante, medición. El enfoque cuantitativo lo que realiza es un proceso de medición, mide los fenómenos, por supuesto está basado mucho en la estadística y realiza pruebas de hipótesis y teoría. Si están cursando también estadística inferencial o si ya han cursado estadística inferencial, que es lo deseable, en estadística inferencial conseguimos todas las herramientas para hacer análisis cuantitativo. ¿Cómo es el proceso en el enfoque cuantitativo? Es deductivo, vamos de lo general a lo particular. Es secuencial, es lineal, uno quiere probar las hipótesis y uno analiza la realidad objetiva. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Que uno utiliza este enfoque para generalizar los resultados, para tener un control sobre los fenómenos, prioriza la precisión, se puede replicar, es decir, el mismo estudio se puede realizar en otros lugares, con otras condiciones, con otra muestra, con otra población, y la idea de este método es que ayuda a la predicción. Este enfoque cuantitativo tiene por detrás un paradigma que se llama el paradigma positivista. El paradigma positivista fue inaugurado por dos grandes autores, que es Comte, Augusto Comte y Emily Durkheim. Estos dos autores, mirando cómo se investigaba en las ciencias naturales, en la física, en la química, extrapolaron esa forma de investigar en las ciencias sociales. Entonces, el enfoque cuantitativo es principalmente aquel método que utilizan las ciencias naturales, las ciencias exactas, la física, la química, la biología, y desde las ciencias sociales, que es donde nosotros nos encontramos, también tomamos este enfoque cuantitativo. Miramos el fenómeno con el principal propósito de medirlo, de aplicar estadística, de seguir un enfoque secuencial. Por eso es muy importante acá, cuando uno realiza el enfoque cuantitativo, el uso de la estadística inferencial. En el enfoque cualitativo, las características son que el planteamiento del problema es mucho más abierto. Uno empieza a investigar en forma amplia y luego se va acotando. La idea es que la investigación se desarrolla en los ambientes naturales. A partir de los datos, uno comienza a extraer significados. Los significados, las interpretaciones que uno va realizando en la investigación cualitativa es a partir de los datos que uno va observando. Este método no se fundamenta en la estadística rigurosa. Hay un proceso estadístico, pero no una estadística paramétrica. Acá se utiliza estadística no paramétrica. O estadística que tiene que ver con procesar datos o variables categóricas cualitativas.
¿Cómo es el proceso en el enfoque cualitativo? Es inductivo, uno va de lo particular a lo general, es recurrente, o sea, uno va, vuelve, vamos a decir, es un proceso espilarado, o sea, uno hace como el espiral, ¿no? Va, viene, porque esa es la idea. Analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal, es espiralado el proceso. Como bondades, nos permite profundidad en los significados, mucha amplitud, una riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo también si se utilizan simultáneamente, dan lugar al enfoque mixto, que también lo presenta el autor. Ahora, ¿qué es lo mejor? Desde la administración, ambos enfoques nos ayudan, ¿no? En la experiencia que uno va teniendo de gestión, también asesorando, acompañando a los empresarios, a las organizaciones, a las empresas, uno se da cuenta que ambos enfoques son útiles. Ahora, según el enfoque de contingencia, el enfoque va a ser útil según el problema, según la situación. El autor habla de lo que se llama el niño del martillo. El niño del martillo es aquel niño que descubre un martillo y lo quiere utilizar para todo. Y cuando en la caja de herramientas sabemos que el martillo no es la única herramienta, sino que también hay destornilladores, hay tenazas, hay otras herramientas que sirven. Vamos a utilizar la herramienta según el caso. Entonces, no caigan en la trampa del niño del martillo. Es decir, cuando yo conozco un enfoque, quiero aplicar ese enfoque en todas las situaciones. Y eso es un error metodológico. Por eso hablábamos al principio de pluralismo metodológico. Pluralismo es decir que yo conozco todos los métodos, conozco todos los enfoques y según la situación, el fenómeno que yo quiera abordar, voy a elegir el método, el camino que mejor se adapte a ese problema. Por lo tanto, necesitamos conocer los métodos y los enfoques. Con respecto al proceso cuantitativo, el autor, en el capítulo 1, presenta este esquema que es muy claro, por eso decimos que el proceso cuantitativo es secuencial, porque tiene fases que se van realizando una detrás de la otra. Para el proceso cuantitativo existe la idea, yo tengo una idea de investigación, luego planteo, formulo el problema, que es una gran habilidad que vamos a tener que desarrollar en este taller, la habilidad para plantear, para formular, para delimitar los problemas. Una vez que yo defino los problemas, voy a revisar la literatura, el marco teórico, luego voy a visualizar el alcance del estudio, elaboro las hipótesis, identifico las variables, desarrollo el diseño de investigación, defino y selecciono la muestra que viene de una población, voy a recolectar los datos, realizo el análisis de los datos, acá hay mucha estadística, y luego elaboro el reporte de los resultados. Esta representación del enfoque cuantitativo nos parece muy útil e ilustra visualmente por qué decimos que es un proceso lineal y secuencial. De lo contrario, el proceso del enfoque cualitativo es más espiralado. El centro del proceso cualitativo está en la literatura existente, en el marco de referencia, lo que nosotros vamos a llamar el marco teórico. Uno empieza con una idea, se plantea el problema y revisa el marco teórico. Va a hacer la inversión inicial en el campo y también revisa el marco teórico. Va a ver la concepción del diseño del estudio y revisa el marco teórico. Se define la muestra y revisa el marco teórico. Se recolectan los datos y revisa el marco teórico. Se analizan los datos y se revisa el marco teórico. Se interpretan los resultados y se revisa el marco teórico, se elaboran los informes y nuevamente se revisa el marco teórico. El marco teórico es el centro del proceso cualitativo. Por eso es importante tener una claridad conceptual cuando uno hace investigación cualitativa. Para hacer investigación cualitativa en forma rigurosa, uno debe siempre tener como referencia el marco teórico, el marco conceptual, la literatura existente. Eso también nos ayuda a identificar diferencias que hay entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Con respecto al marco, el enfoque cuantitativo es positivista. Mira el fenómeno para medirlo.
En cambio, en el enfoque cualitativo, el marco es interpretativo, también muchas veces vamos a decir es transformativo. Hay dos paradigmas, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico que caracteriza al proceso cualitativo. Desde el punto de partida, el enfoque cuantitativo quiere conocer y el enfoque cualitativo quiere descubrir. Con respecto a la realidad, el enfoque cuantitativo quiere abordar la realidad desde un lugar objetivo. En cambio, en el enfoque cualitativo lo abordamos reconociendo la subjetividad. También es importante que las metas del enfoque cuantitativo es comprobar, la comprobación va a ser una meta del enfoque cuantitativo. En cambio, una meta del enfoque cualitativo va a ser comprender. La lógica del enfoque cuantitativo es deductiva, va de lo general a lo particular. En cambio, la lógica en el enfoque cualitativo es inductiva, va de lo particular a lo general. Con respecto al diseño, que también es un aspecto importante, el diseño del enfoque cuantitativo es estructurado, en cambio, el enfoque cualitativo es abierto, es flexible. Bueno, estas son algunas de las diferencias de los enfoques. El autor también plantea muchas más diferencias que ustedes deben consultar en la bibliografía. También, para repasar este capítulo 1, vamos a identificar los conceptos básicos. El análisis de los datos pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, la hipótesis son afirmaciones, posibles explicaciones al fenómeno, la lógica deductiva va de lo general a lo particular, la lógica inductiva va de lo particular a lo general, el proceso cualitativo y cuantitativo acabamos de ver, el proceso cualitativo es principalmente secuencial y lineal, el proceso cualitativo es flexible, abierto, recurrente, espiralado. Bueno, y la idea es que siempre tenemos que abordar la realidad a través de la recolección de los datos y siempre basado en una teoría. Con respecto a los aspectos más importantes del capítulo número 2, en el capítulo 2 ya hablamos de la idea, porque el origen de un proyecto de investigación, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, es la idea. Dice Hernández Sampieri que para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Entonces, para iniciar siempre un proceso de investigación, un proyecto de investigación, necesitamos una idea, la idea de investigación. Por eso el autor dice que los proyectos de investigación se inician con las ideas. ¿Cómo deben ser esas ideas? Deben ayudar a resolver las problemáticas, deben aportar conocimientos, deben generar interrogantes, y esas ideas deben ser novedosas, alentadoras, emocionantes, inspiradoras. Y siempre las ideas nos van a acercar a realidades objetivas desde el enfoque cuantitativo, nos acercan a realidades subjetivas desde el enfoque cualitativo, o nos acercan a realidades intersubjetivas desde el enfoque mixto. ¿Y cuáles son las fuentes de las ideas? Las fuentes de las ideas pueden ser la experiencia, los materiales escritos, los materiales audiovisuales, las teorías, las conversaciones, internet, todo aquello que nos llame la atención puede formar parte de las fuentes de las ideas. El autor también indica que las ideas pueden surgir de la inspiración, es cuando yo tengo algún interés personal. Una autora que es Sirven, una profesora de metodología de la Universidad Nacional de Cuyo, ella dice que la investigación debe ser visceral. ¿Qué significa esto de visceral? Me tiene que gustar, que tengo que sentir pasión por lo que investigo. Bueno, eso tiene que ver con la inspiración, que está relacionado con los intereses personales, aunque no es suficiente la inspiración. También otra fuente de la idea puede ser la oportunidad. Es cuando uno va indagando y observa que existe alguna ocasión para aprovechar, ¿no? Y comenzar a investigar. Eso se da mucho en las agencias de investigación. Por ejemplo, hace 2 semanas se lanzó un proyecto, una convocatoria de proyectos de investigación para aportar a esta situación que estamos viendo de la pandemia, es decir, grupos de investigación que aporten para gestionar lo del coronavirus. Por ejemplo, es una oportunidad. Otra fuente de la idea puede ser la conceptualización. Yo detecto un fenómeno, un problema, y quiero indagarlo en profundidad, y quiero aportar un mayor conocimiento a esa situación que yo estoy observando.
lograr evidencia para conocerlo, para definirlo, para describirlo y comprenderlo. Eso es la conceptualización, es cuando yo miro un problema y lo quiero conceptualizar, se lo quiero atravesar a través de un modelo. También otra fuente de la idea puede ser la necesidad de resolver una problemática. Esto es muy común a nosotros como administradores, como personas que gestionan, administran una organización, una empresa, siempre se debe buscar una solución a algún problema que se identifica. Entonces, esto también puede ser una fuente de ideas. Y la otra es necesitar cubrir huecos de conocimiento. Muchas veces uno se va adentrando a un campo de conocimiento y observa, identifica que existen huecos, que necesitamos que el conocimiento siga avanzando, entonces de allí surge una idea de investigación. Eh, los conceptos básicos de esta unidad tienen que ver con los enfoques de investigación, entonces cualitativo, cuantitativo mixto. Yo tengo que estructurar la idea, yo tengo que estructurar la idea de investigación, eso es importante, cómo yo investigo estas ideas. Al principio hay como vaguedad en las ideas iniciales. Siempre a mí me gusta la investigación porque es como uno entra en un túnel que no identifica mucho. Al principio uno se siente muy abrumado y eso es totalmente natural cuando uno investiga. Entonces, cuando ustedes van a investigar, van a ver que hay una sobrecarga de datos, de información que uno no está acostumbrado porque el fenómeno es nuevo. Entonces, va a haber siempre una vaguedad en la ideas iniciales y también el proceso de investigación es totalmente natural, así que si ustedes se sienten perdidos, bienvenidos al mundo de la investigación. Eso es un buen síntoma porque implica que estamos investigando. Las fuentes generadoras de ideas de investigación ya las vimos. Acá es importante que cuando yo voy a investigar algo, necesito conocer los antecedentes de lo que voy a investigar. Puede ser que el tema no esté investigado todavía, entonces yo tengo que identificar, de no investigar un tema que ya fue estudiado por otros, también necesito estructurar formalmente la idea y necesito seleccionar las perspectivas desde la cual voy a abordar esta idea. Ahí tengo que ver la perspectiva o el encuadre, si lo voy a hacer de una perspectiva sociológica, económica, humanista, biológica, antropológica, y también tengo que ver el enfoque del estudio, cuantitativo, cualitativo o mixto. También en la investigación previa de los temas, yo tengo que ver aquellos temas que ya fueron investigados, que ya están estructurados y formalizados. Tengo que ver temas que fueron investigados, pero que están menos estructurados y menos formalizados. Puedo investigar temas que están poco investigados y no estructurados, o puedo investigar temas que no están investigados. ¿Cuáles son los criterios para generar las ideas? Los criterios deben ser ideas que estimulen, ¿verdad? Que te ayuden, que te motiven, deben ser novedosas, deben ser ideas que ayuden a elaborar teorías, resolver problemas, fomentar nuevos interrogantes. Y como recomendaciones, debemos investigar temas que son acotados, se deben compartir las ideas para ir construyendo juntos cuál va a ser el proyecto de investigación, se debe meditar y escribir, uno debe enfocarse y siempre debe relacionar estas ideas con los intereses personales. La experiencia me dice también que cuando uno investiga la idea, debe ser una visceral, como dijimos, debo encontrar pasión, debo encontrar que me guste lo que estoy investigando. También debo tener conocimiento, o sea, debo tener aptitud, es decir, debo digamos, tener herramientas conceptuales que me ayuden a abordar la investigación. Y finalmente, un aspecto que no es menor, yo debo tener acceso a los datos. Deben verificar que puedan tener acceso a los datos para que la investigación sea exitosa. En, en el aula virtual vamos a indicar una guía didáctica para abordar este tema. Este video forma parte de uno de los elementos de la guía didáctica y también vamos a plantear alguna serie de actividades para que ustedes puedan afianzar el capítulo 1 y el capítulo 2 y un cronograma de actividades. Por favor, dedícanle tiempo a la lectura. Es importante cuando uno realiza metodología de la investigación, este taller, dedicar mucho tiempo a la lectura, para que después nosotros vamos a tener algunas actividades de evaluación que van a ser los coloquios, que ya le vamos a ir informando oportunamente.
Y bueno, los animo a que sigan trabajando, sigan leyendo, realicen las actividades, usen los foros por cualquier duda, por cualquier consulta, y bueno, siéntanse que están acompañados y nosotros estamos acá para ayudarlos a profundizar este mundo que es tan desafiante y tan apasionante como la investigación. Le agradecemos. La bibliografía que hemos utilizado es el capítulo 2 de Hernández Sampieri, y bueno, estamos a su disposición y muchas gracias por seguir en nuestro curso.